El morbo es la atracción por lo prohibido, aquello de lo que no se habla pero existe. Es la pieza que no encaja o el misterio que atrae irremediablemente. Todas las personas, en mayor o menor medida, hemos experimentado la sensación del morbo alguna vez en la vida. El morbo es uno de nuestros impulsos básicos. Lo que usualmente despierta el morbo es todo aquello que encierra un misterio o proyecta la idea de lo inescrutable. ¿Y a ti qué te despierta morbo? ¿La vida de los demás? ¿Los asesinos seriales? ¿Un accidente? ¿La nota roja? Compártenos tus respuestas aquí en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, donde nuestro tema es justamente este, curiosidad o morbosidad. Y bueno, es un tema muy interesante porque fíjese, el tema de la curiosidad es particularmente para mi gusto algo muy interesante porque desde que somos niños, lo primero que somos es curiosos. Un niño aprende a través de la curiosidad. Es más, cuando va creciendo y lo primero que pregunta es ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Todo eso es curiosidad, es decir, que el ser humano aprende a través de esta curiosidad innata que se tiene por querer saber más del mundo. Pero, ¿qué es el morbo? ¿Qué sucede cuando estamos viendo algo y queremos saber más? ¿Qué pasa o por qué volteamos cuando alguien tiene un accidente y queremos ver qué le pasó, qué está sucediendo? Cuando estamos viendo escenas violentas y nos quedamos pegados al televisor o a cualquier lugar en donde estemos viendo esas escenas y no nos podemos despegar de ahí queriendo saber hasta el más último detalle de lo que estamos viendo. ¿Eso es sano? ¿No es sano? ¿Es natural? ¿No es natural? Es lo que hoy vamos a estar platicando, así que va a estar muy interesante. Quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Creo que es un tema muy interesante. Y ya sea que sean morbosas, morbosos, curiosas o curiosos, pues quédense a averiguarlo para saber por morbo, ¿verdad? Cómo se define cada una y cada uno. Las redes sociales pues están abiertas precisamente para que puedan compartirnos todos sus comentarios, sus opiniones, que nos manden preguntas también, desde luego, porque nuestra y nuestros especialistas van a estar respondiendo a lo largo de todo el programa. Entonces, recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook y ahí nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios. En Facebook pueden encontrar el Facebook Live. Ahí pueden seguir el programa en vivo, además de mandar justamente todo esto. Además, para poderlo seguir en línea, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de El 11. Así es, y déjame presentarte a nuestros especialistas y nuestra especialista el día de hoy. Está con nosotros Olga Loaiza, ella es psicóloga, es doctora en desarrollo humano y logoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Bienvenida, Olga. Gracias, Mari. Como siempre, un gusto estar con ustedes y muchas saludos a la gente de mi patria en Colombia. Eso. Ela y las chicas Red y toda esta gente que nos ve en Canal 11. Muy bien, un saludo afectuoso hasta allá. Y también está con nosotros Enrique Morán, él es periodista, él es ex jefe de información de la revista Alarma y editor del periódico El Gráfico. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ti. Arturo Ortiz, doctor en psicología y bueno, pues ya muy conocido aquí en Diálogos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos, ahorita que es la hora de los saludos a Puerto Vallarta, donde encontré que nos ven. Con mucho gusto claro. y mucho cariño. Claro que sí, qué rico estar por allá. Y el doctor Eusebio Rubio Aureoles, él es médico, es terapeuta sexual y también un gustazo tenerte aquí nuevamente, Eusebio. Marisa, muchas gracias. Y todo el mundo está saludando en términos muy ¿Tú a dónde? profesionales. Estoy absolutamente impactado con el panel. Muy. ¿A dónde vas a mandar saludos Pues tú, yo Eusebio? les mando saludos a todos los que estén viéndonos, que están por muchos lados, hay que decirlo. Están por Exacto. muchos lados. Es casi
pues realmente se va a todo el mundo ahora con internet. Así es, así muchos es. Así saludos. que yo también voy a aprovechar, fíjate, para mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo fuera de México, ¿no? Que están en cualquier otro lugar. Nos ven mucho también en Estados Unidos, nos ven mucho En España, en Francia, en Bélgica, en Polonia, Alemania, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador. Argentina. Ajá. Uy, la Londres. verdad es que Sí, en Londres en Londres también. Así que un saludo muy afectuoso donde quiera que nos esté viendo. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, como les digo, el programa tiene que ver con la curiosidad y con el morbo. Y con la enorme curiosidad salimos a preguntarle a las personas que nos encontramos en la calle qué es lo que les provoca el morbo. A ver si saben y nos pueden decir. En un accidente, ¿no? El acercarme a ver qué pasó, el acercarme, no sé, la persona que está ahí, qué sucedió, ver toda la gente ahí. Mujeres bellas. Pues sí, ¿no? También voltear a verlas y todo así, pero pues yo creo que hay que hacerlo discretamente. Cuando ves, por ejemplo, a alguna persona como que, no sé, la atropellan, puede ser, o no sé, algún accidente. Eso a veces causa un poco de morbo, aunque a veces también da miedo verlo. Lo que piensa la gente, más bien, es lo que me causa más morbo, el pensamiento de cada persona. Como que el morbo me recuerda mucho como accidentes y cosas así, pero realmente por eso no veo las noticias, porque no me gusta ver ese tipo de cosas, entonces... Como que generalmente se asocia el morbo a violencia, a muerte o también a cosas que tienen que ver con el sexo, ¿no? Es como que la asociación más rápida que hacemos. Sin embargo, pues la primera pregunta es obligada. ¿Qué es el morbo? A ver, Olga. El morbo. Estuve buscando. En internet, si usted busca morbus, en latín es enfermedad. Luego, el morbo tiene una implicación un tanto enferma, complicada, distorsionada, a diferencia de la curiosidad que ya más adelante hablaremos. Ajá. O sea que el morbo lo tenemos todos. Mira, yo voy a ser disidente. Qué bueno. Porque esta descripción con la que arranca el programa, que por cierto me parece habérmela topado en internet, sí, en una página que trata de explicar esto del morbo y que se hace unas bolas tremendas, porque más adelantito empieza a decir el morbo sano y el morbo enfermo, y es un enredo que es producto del lugar del orden en nuestra cultura. ¿Cómo? Así, déjame aterrizar un poco. Tenemos una tradición, sobre todo en Occidente, pero no nada más en Occidente con la cosa transcultural, de etiquetar ciertas cosas humanas como enfermas, como malas, como indeseables. Morbo es enfermedad. Mórbido es lo que hace mal. Pero así se ha extendido el significado a todas las cosas que nos rodean y que por alguna cosa le etiquetamos de mal. Bueno, por ejemplo, si alguien sufre un accidente y está a punto de morirse o se murió, pues por supuesto que le tocó un mal. Pero pegadito al morbo está un gran, amplio número de áreas que generan curiosidad, intensidad, reacción, sobre todo en el ámbito sexual, que tiene la etiqueta de malo culturalmente determinado. Y es una verdadera desgracia, porque en tanto cuanto seguimos etiquetando nuestras cosas naturales, como el impulso sexual, como la atracción sexual, como la seducción, o como algunas formas de intercambio sexual, como algo malo, que es lo que las enfermedades se definen por lo indeseable. Nadie puede decir que lo enfermo es bueno. Lo enfermo es si hay algunas... Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Sí. ¿No? Entonces, es un contrasentido estar buscándole lo bueno al morbo, porque ya dijimos que es malo, ¿no? Entonces, es una cosa muy ambivalente de la cultura que nos hace tener muchas confusiones. Yo me recuerdo que cuando estaba yo creciendo, una de las cosas que me decían, bueno, no vayas a tener pensamientos morbosos, y a mí me costó un trabajo tremendo entender de qué demonios estaban hablando, hasta que entendí alguna vez que se referían a las cosas que tienen que ver con fantasías sexuales, como si las fantasías sexuales fueran malas. Ajá. Es que esa es una connotación del morbo, lo sexual, pero aquí a mi derecha, a mi izquierda, tengo el periodista que nos va a hablar del tema del morbo en las redes sociales. La otra, porque, exactamente, y hay... Digamos que también yo me puse a pensar, bueno, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está la conexión de lo que Alarma generaba
el periódico digo, yo creo que todos los que crecimos hace algunos años sabíamos que en el puesto de periódicos había cosas que había que voltear a ver, aunque no estaba muy bien. Exacto. ¿no? Te daba vergüenza, pero volteabas a verlo, no podías no voltear. Sí. No podías no ver. Y además, perdón que te interrumpa, ahorita lo vamos a platicar con él, pero era el más vendido. Sí, era lo que más se vendía. Porque ahí es donde hay el punto de conexión. A ver. La cosa que transgrede la norma social o que transgrede lo deseable, eso se vuelve interesante de por sí. Y de por sí, pues algunas cosas que transgreden las cosas son muy malas y otras no son tanto. Yo creo que ahí hay que hacer reflexiones de clasificación. Pero y nos encanta lo prohibido. Sí, claro. Creo que a todo mundo le atrae eso, ¿no? O sea, querer saber más, ¿no? Tú vivías de lo prohibido. Todos, yo creo, nacimos de ahí, no de lo prohibido. ¿No? Pero es un término que puede ser muy ambivalente, ¿no? Creo que y no solamente lo abarca estas aristas del morbo a la cuestión de la muerte o de la violencia, sino también a la vida privada de las personas, ¿no? Sí. O sea, digo, ya enfocado un poco a lo que es el periodismo, creo que la cuestión, por ejemplo, de los espectáculos, se aprovecha mucho de esto, ¿no? Del querer saber la vida privada de las personas. Uh-huh. Sí, tuvo amantes y se casó con fulano, se casó con sultano. Ajá. Entonces, esto también creo que es una arista de este morbo, ¿no? Pero es normal, ¿no? Uno pues quiere saber. Ya la gente se acostumbra a esto, ¿no? O sea, que no sé si sea normal o no. Aquí que los bueno, vamos a dejar que hablen los demás. ¿Es normal o ya me callo la boca? Vamos entendiendo un poquito. O sea, morbo en su definición es esa, pero vamos entendiendo que la cultura occidental es dicotómica, o eres bueno o eres malo, es salud o es enfermedad, es Dios o es Satanás. A ver, la mente humana no es dicotómica, es continua. Sí. Entonces, como dice el compañero, pues si a algo le ponen, por ejemplo, en nuestra sociedad, a lo sexual lo etiquetamos malo, pecaminoso. Ahí va lo médico. Sí. Que ahí hay que ser muy, muy sagaz porque, aunque aparentemente es enfermedad, la medicina sea malamente encargado de fabricar enfermedades. Pero lo que no nos dice es que detrás vienen los laboratorios y una cosa que se llama industria químico-farmacéutica. Uh-huh. A mí me consta en universidades primermundistas famosísimas, nada más que fueron fundadas por el señor que tiene el laboratorio perenganísimo, con la meta de que los egresados vayan purificándose debidamente. Y esto no es ningún secreto, ¿ok? Sí. Pero de ahí también partimos a la psicología. La psicología toma una cosa que se llama psicopatología. Y en parte nos colgamos de ahí y etiquetamos malamente también. ¿Por qué? Porque finalmente los científicos, los médicos, los psicólogos, somos personas, pero como nunca entendimos cómo era el morbo ni el funcionamiento de la mente, nuestras cosas personales las ponemos en lo científico. Uh-huh. Y es muy simple mentir, conciencia. Ya Platón lo decía, tú diluye una mentira en un libro y pasa por verdad. ¿Ok? Entonces eso tampoco tiene problema. Pero veamos lo confuso que es el morbo. O una mentira repetida 1000 veces, ¿no? Es igual. Uh-huh. El siguiente ingrediente es un ingrediente religioso aquí en nuestra... ¿sí? No le veas las piernas a tu hermanita, no la veas en el baño. Yo cuando era niñito me decía mi mamá, no vayas a ver a tu hermanita, pero pues nada más había una regadera y éramos 6. ¿no? O sea, en algún punto, y pues ¿cómo le haces? ¿No? O sea, no es que yo quiera, pero además como te la ponen prohibida, y lo que va entre líneas, prohibida con angustia, que esto es lo que a la mente le lastima. Sí. Entonces ya esa angustia uno la capta, y aunque uno sea niño y no entiende qué es morbo, pero uno capta angustia y uno entonces voltea. Sí. Ahí ese es el motor inconsciente o no verbal, o como le quieras llamar, no vamos a discutirlo, pero que ya los niñitos nos empujan. Y por todos los niñitos nos asomamos ahí ¿sí? por la cerradura, a la hora que nuestros papás se encierran, o que el baño y que, a ver. ¿Pero qué es lo que te lleva a eso? O sea, es que curiosidad. Ya no, sí, pero que es inducida también socialmente. Socialmente. ¿Sí? Okay. Por eso es tan complejo todo límite. El límite es una cosa que nos ponen desde chiquitos y los límites llaman a romperlos. Sí. Desde chiquitos. Y esa es una necesidad del alma. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo como niño, al romper un límite, me doy una valía a mí mismo, me mido contra el mundo. Claro. Entonces eso define lo que en psicología llamamos el self. Ajá. Yo me autodefino, hasta aquí y hasta acá no. Dicho más sencillamente, son las travesuras. ¿no? Uno es travieso. Las travesuras autoafirman al pequeño y a muchos adultos también hacemos una travesura y se siente re bonito, porque ese límite roto
de alguna manera nos corrobora este límite que me pone la sociedad, papá, mamá, la iglesia o quien sea. Pues no, me lo brinqué. Y eso genera una emoción, una intensidad muy fuerte. Lo que pasa es que ya estamos en el tema de los límites y nos estamos saliendo del tema del morbo. No. Los límites los marcan los padres, indudablemente, pero y en no algún hemos momento salido. se pueden transgredir los límites. Y en el caso de los niños se podría llamar travesuras. El problema es que la travesura no se crezca y se empiecen a transgredir otros límites más grandes, como los temas de la dignidad humana o los derechos humanos, qué sé yo. Entonces, como que en este tema del morbo, indudablemente se está transgrediendo algo, pero en el tema del morbo no es externo, sino que tiene que ver con algo interno. Y ya lo cambié. Empezamos a investigar, que no necesariamente es curiosidad, es morbo, y nos terminamos yendo como bolita en tobogán. Y entonces ese asunto no se puede detener. Mira, vamos a ver el siguiente material que nos va a servir para que lo comentemos aquí. Veamos. La mirada sobre lo que se esconde. El misterio de lo oculto. El morbo. Esa intromisión que rompe, que trasciende los diferentes ámbitos de la actividad humana. Mirar de cerca aquello que desborda la moral, esa convención que cada comunidad construye. Excitación en ese punto donde los límites se rompen. ¿Es ético? ¿Es moral sumergirnos en la intimidad de los demás? La ética se refiere al estudio de los valores esenciales. Es una búsqueda intelectual y espiritual. La moral es relativa a las costumbres. Y es en el terreno de la moral donde el morbo se vuelve protagonista. Se trata de la parte de la personalidad no asumida, de la incompatibilidad con nuestro entorno, de mirar lo que hacen los demás en un espejo y descubrir aquello de lo que podríamos ser capaces. Es nuestra propia sombra, de esa que se presenta en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestras visiones. En el terreno del morbo, somos almas en pena, a expensas de las intenciones de poderes que usan lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo que en algunas culturas tiene un significado, no lo tiene en otras latitudes. Es en términos de nuestra percepción e identidad cultural donde se produce aquello que llamamos morbo. El poder juega su juego y construye mensajes que nos atrapan en la culpa, la venganza, el castigo. El placer que existe en la naturaleza humana sobre el daño y el sufrimiento es utilizado exprimiendo nuestra sensibilidad. Qué interesante, la verdad, pero esto me lleva a una pregunta que me imagino que todos todavía tenemos así como en duda. ¿Cuál es la diferencia entre tener curiosidad, porque pues es algo que todos tenemos, por ejemplo, las biografías, las grandes biografías están hechas de eso, el cine está hecho de eso, por eso uno va al cine, porque quieres ver la historia de la vida de los demás, cómo resolvieron, qué hicieron con su sufrimiento, cómo pudieron lograr tal cosa o cómo sucumbieron a la otra. Es decir, que uno trata de aprender, siento yo, aprender con H y aprender de aprender, ¿no? De aprender todo eso que los otros quizás saben y yo no sé. Eso es lo que te mueve, yo digo, a la curiosidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre curiosidad y morbo? Es la impostura, ¿sí? O sea, una cosa puede ser morbosa en un lugar y en otro no.
Exacto, es lo que te digo. Entonces, por eso es tan relativo. Lo veíamos ahorita en la cápsula, ¿no? Por ejemplo, mujeres que pueden enseñar los senos, que forma parte de su cultura, que los exponen abiertamente, no tienen ningún problema. Te pongo Nadie un las casito. está viendo así. Tengo un amigo que se casó con una mujer nórdica, donde en familia, después de comer, se pasa al sauna, en familia. Pues nada más que en México no nos desnudamos después de comer y nos vamos con los suegros y todos al sauna desnudos. ¿Verdad? ¡Ay, qué morbo! En México sí, allá no. Entonces aquí mi compadre, pues como que no se hallaba viendo desnuda a la suegra y al suegro. ¡Qué incómodo!, ¿no? Es la sobremesa. A ver, en México sí, allá no. Es muy relativo. Porque lo morboso está definido por lo malo. Lo malo que uno trae metido en la cabeza, claro. Exacto. Sí, entonces, todo depende de, ahora sí que nuestra historia, la cultura y todas estas cosas, pero esto es una cosa que yo creo que conviene mucho reflexionar. A lo mejor no con la complejidad de la capsulita que nos acaban de pasar, que no me aguanto el comentario, qué nivel de complejidad, déjenme decirles, estaban una serie de conceptos muy... Para eso los tengo a ustedes, para que lo expliquen. Pero y yo todavía no les entiendo nada. Muy sencillamente, la morbosidad está en la cabeza y si uno se traga la idea de que es malo, todo lo que uno considere que es malo es morboso. Yo levanto la falda de alguien y en lugar de que sea una canción de amor, es una canción morbosa, porque yo considero que levantarle la falda es una intrusión. Y entonces yo sí creo que la definición de lo conveniente o no del morbo no está en eso, porque es muy complicado. Está en si incide o no los derechos de otro, que por ahí salió el asunto. Eso yo creo que más adelantito lo podemos precisar. Ahí sí está muy claro. Si nuestra curiosidad lesiona a alguien, atraviesa los derechos de alguien, o los propios, pues eso está mal, porque eso nos va a traer consecuencias. Si nuestra curiosidad nada más nos enreda con estos mensajes culturales, a lo mejor no está tan mal que se nos quite la sensación de maldad, porque estamos llenos de maldades gratuitas, que yo creo que hay que reconocer, ¿no? Yo, con relación a la curiosidad, porque para mí es importante como delimitar y definir los conceptos, no importa si después llegan las pedradas, va. En psicología de Morgan, cuando yo estudiaba psicología en la universidad, psicología de Morgan, están los impulsos primarios o fisiológicos, los secundarios o aprendidos y los impulsos inconscientes. Morgan hace una ubicación de impulsos generales, están la curiosidad y el movimiento. ¿Qué es lo primero que hace un bebé? Moverse, agitar manos y piernas. Si usted lo limita, empieza a llorar y se molesta. Y la otra cosa, curiosidad. La curiosidad es una investigación sana, una exploración sana del mundo, de lo que nos rodea y del otro. Exacto. La connotación natural de la curiosidad es la exploración, el aprendizaje, la investigación y la profundización en lo que nos rodea. Claro que sí tengo que estar de acuerdo con el doctor, la barrera entre el morbo y la curiosidad termina siendo bastante porosa y bastante peligrosa. Pero en la curiosidad es inherente, natural, es un impulso humano que todos tendemos a satisfacer. ¿Por qué hay que comprarle juguetes baratos a los niños? Para que los desarmen. Esa es la curiosidad natural, el investigar. Pero ¿qué hacemos? Usted se va para un almacén caro, compra un bicho bien caro, como los que estuve comprando en estos días. Juguetes de 500 pesos en no sé dónde, porque aquí no se puede dar marcas ni almacenes. Y entonces eso no se lo puedes dar al chamaco y lo terminas subiendo allá arriba. Y la curiosidad pasó a ser aplastada, desaparecida o denigrada. Sí. Necesitamos investigar el mundo, investigar a los otros e investigarnos a nosotros. Eso es curiosidad. Ahora, el morbo. Hay un componente de angustia en el morbo. El morbo es la angustia, que básicamente nos aprendemos o nos chupamos de quienes son nuestros preceptores. Entiéndase, mamá, papá, maestros, tacatá, ¿sí? Pero esa angustia, como no nos damos cuenta a qué horas nos la chupamos, tragamos, transpiramos, entonces se vuelve como un motor interno. Se suma, desde luego, a lo que estamos diciendo. O sea, innatamente también necesitamos conocer. Entonces llega un momento en que estas dos ya se potencian. Y ya lo demás es lo de menos. Con 4 o 5 años ya somos morbosos sexuales. Y la mejor manera de generar morbo es la prohibición de la información. Es decir, el no prever, el impedir el acceso a las respuestas
eso genera esa necesidad no satisfecha que es totalmente natural. Claro. O sea, si no hubiera prohibición de nada, no como habría no la hay, morbo. por ejemplo, con el ejemplo del sauna, allá en Noruega, ¿no? Allá la desnudez tiene una otra connotación, se van todos al sauna y no tiene ninguna connotación No de pasa nada. transgresión de nada. Pues aquí tu compadre pues está luchando con todas estas prohibiciones que nos Pobre, metieron desde sufre. chiquitos. Yo nada más digo, en Pero- un sauna así con toda pero la es la familia prohibición. encuerada, ¿hacia dónde volteas? ¿Qué ves? El techo. Sí, sí, El sí, comentario sí. más prudente es, veo que le cayó mal el postre. Oye, Qué ¿qué nos morbosos están están. comentando, Oscarín? Pues mira, esto es por pura curiosidad periodística, no es con morbo los comentarios que voy a leer. Muy bien. Pero por ejemplo, nos dice Wolfstar MI. Yo veo los encabezados de la nota roja porque son muy divertidos. Me gusta saber el chismecito, la noticia candente, la curiosidad histórica, pero me da más morbo saber de qué van a hablar hoy en el programa. Bueno, pues muy bien, acompáñanos. Nos dice también Lilia Cortés, creo que a todos alguna vez nos da algo, pero de este tema, aparte de curiosidad, hay grados en donde ya comienza la violación de los derechos. Alex el Scout Ramírez, la morbosidad es lo que vende y lo que hace el tráfico y todo lo que busca sin ayudar y nada para solucionar. Angelita Jun dice, pues yo sí soy bien morbosa. Todo ya es morbo y eso enferma, nos comparte Fernando Carrillo. Yuridia Fernández Artola nos dice, el morbo denota ignorancia. Jessica Flores, a mí me da morbo la vida de otras personas, la que difunden en las redes sociales. Eso es curiosidad o morbo. Es curiosidad o morbo. ¿Qué será? ¿No? El meterte en la vida de Me la parece que es la gradación lo que va a marcar. Es que hay Bueno, que niveles, también ¿no? con esto de las redes sociales también está el término de acosar, o como comúnmente se le dice, toquear. Ahí donde entrará la curiosidad y donde Esas comienza son el ganas de morbo. fregar, esas Bueno, son ganas de fregar. pues sean Eso es otra morbosos y cosa. quédense para ver lo que sigue. Curiosidad, impulso humano que oscila entre lo grosero y lo sublime, lleva a escuchar detrás de las puertas o a descubrir América. José María Essa de Queiroz, novelista portugués. La incursión en las nuevas industrias, la incursión en las nuevas tecnologías, en las innovaciones, en las ideas creativas, todo esto tiene que ver precisamente con lo que a ti te gustaría fortalecer en tu vida cuando estás decidiéndote a qué área o en qué especialidad vas a incursionar ya en tu vida laboral. Así es que la tecnología y los jóvenes es un binomio sensacional que sobre todo nos da pauta para que también adentremos de una manera mucho mejor a nuestros chicos, chicas, jóvenes y también niños, ¿por qué no? Para que vayan sabiendo cuáles son sus habilidades y hasta dónde van a ir enfocadas. Y de esa manera, pues tener una vida más productiva, mucho más enriquecida y por supuesto también, pues más a gusto, ¿no? Estar también realizándose personal y profesionalmente hablando. Por eso la tecnología y la juventud van de la mano en nuestra próxima emisión de Vida Digital. Te invito a que nos veas, ya lo sabes, estamos todos los sábados en Diálogos Fin de Semana. Pues acompañen a Rocío Brauer este sábado a las 11 de la mañana, que siempre es muy interesante. Y mañana a nuestra querida Fernanda Tapia con el tema Impacto de la violencia de género en los hombres. Hemos escuchado acerca de la violencia de género y generalmente pues es hacia las mujeres, como lo escuchamos. No entendemos que tal vez también hacia los hombres, pero es que esta práctica se ha normalizado y entonces es que como hombre yo debo callar mis emociones, mucho más si son lágrimas, porque entonces prohibido llorar si soy hombre. Y por lo tanto, naturalmente, entonces debo ser fuerte, debo ser agresivo, debo ser violento, pero en el fondo la verdad es que esto es algo que también los hombres padecemos, porque entonces como se normaliza todo esto, pues tenemos que vivir en este mundo de violencia. No les voy a decir lo que Eusebio nos compartía justo hace unos segundos antes de entrar al bloque, pero es la verdad, los hombres nos podemos morir de cosas tan absurdas como las peores. Pero bueno, mañana se va a analizar este importante e interesante tema aquí en Diálogos en Confianza a partir de las 9:30 de la mañana, así que la invitación es para que no se lo pierdan. Y bueno, a continuación, hablando de la sexualidad que ya se comenzaba a mencionar,
Entonces, ¿por qué creen que se asocia el morbo también a esta parte de lo sexual? Vamos a ver qué respondieron las personas. Ah, bueno, no, este no es el sondeo. Ah, sí es este. Ok, vamos a ver. Porque a veces no tenemos la definición del morbo, a lo mejor lo tomamos como un mal concepto. En cambio, pues el morbo solamente es parte de la curiosidad. Bueno, desde niño te van diciendo no seas morboso, ¿no? Que si estás viendo una fotografía de una mujer desnuda o porno o X, es morbosidad, ¿no? La palabra en sí es pesada, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos algo de morbosos también, ¿no? Porque pues así lo llaman, o sea, ves a alguien de una forma que pues intentas ver cosas que a lo mejor no conoces. Porque no tenemos esa calidad humana, esa educación para ver las cosas de otra manera. Es lo que más curiosidad nos da, es lo que menos nos enseñan desde niños, ¿no? Son tabúes, cuando debería ser al revés, precisamente para no ser morboso, nos deberían informar desde una edad temprana, ¿no? Pues ahí está. Y fíjate que me quedé pensando que hace rato en el material que estábamos viendo, hablamos de Carl Jung, y Jung habla de la sombra y coloca esta parte del morbo en la sombra del ser humano. ¿Será que de verdad es una sombra? Les digo, mi postura en lo personal es que tanto curiosidad como morbo forman parte de la naturaleza humana, porque uno se quiere explicar y entender muchas cosas, y es en referencia a los otros, evidentemente. Quiero saber cómo le fue al otro, por qué se murió, qué se comió, qué le cayó mal. O sea, estamos motivados a eso. Ya se explicó aquí en el programa que el morbo parte de esta parte en donde ha sido prohibido, es la tentación de lo prohibido, digamos, ¿no? Pero sí de verdad forma parte de la sombra, forma parte de lo negativo, de lo malo No, del pero ser la humano. sombra no es negativa. La sombra es oculta. Oculta. Es muy distinta. Ah, ok, ¿no? es secreto. Que no vemos como bien. encapsulada. Sí. Ok. No vemos bien, no conocemos bien, pero es parte de nosotros. Y no tiene nada de malo, ¿no? Ok. Una cosa es que no lo conozcamos o que no tengamos claridad, y otra cosa es que sea malo. Puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser, sí, como muchas cosas. Digo, hay impulsos, hablando de los impulsos, como la agresión, por ejemplo, que puede ser muy buena para defendernos del ataque, pero puede ser muy mala porque destruimos a los otros. Claro. Es decir, el juicio moral está en otro sitio, ¿no? Ok. El juicio moral está en otro sitio. Que eso es lo que confunde este asunto de expresión morbosidad o no. Porque por necesidad idiomática lo estamos calificando como malo. Y ahí creo que es idiomático, pero es también una necesidad humana de tener buenos y malos. También. Entonces fabricamos malos. También, sí. Y fabricamos malos adentro de la Por eso, familia, de todos lados. O los hay. A ver. No, también. O nosotros No, mismos, ¿no? también. También creo que también nos calificamos como buenos o malos al querer enterarnos o sea, que rebasar el límite del conocer a llegar al morbo, ¿no? Y la necesidad de Sí, claro, sí. de fabricar buenos y malos es una necesidad interna. Exacto. Yo creo que El origen de la necesidad interna está en el pretender tener el control de lo que pasa, que no siempre es posible. eso es otra cosa, pero la necesidad de fabricación es otra cosa más allá. Yo pienso que es importante aclarar qué es lo que es ética o qué es lo que es moral. Ethos del griego, costumbre, ya lo dijeron en la capsulita. Pero esos y son del latín, relativos, la ética no, y la un moral momentito. son muy relativos. Cualquier teólogo te No, lo puede moral, espérame, déjame firmar. terminar. Moral viene del latín morus, que es costumbre. Ahora, las Por costumbres eso es son relativa, acuerdos. porque es costumbre. No, son acuerdos primero que todo. Ahora, ¿por qué son relativos? Porque los acuerdos van de acuerdo a cada cultura. Y Por entonces eso es hay- relativo. Sí, claro, las costumbres Es lo que terminan estoy siendo relativas, exactamente, pero son acuerdos que hacen las culturas. El acuerdo más grande que tenemos que rige toda la tradición judeocristiana occidental, que no lo podemos negar, está en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. No matarás, no Que son mentirás. relativos también. Por supuesto, estoy hablando de la tradición judeocristiana en Occidente, pero eso es lo que nos permite justamente no descuartizarnos y no matarnos, porque la tradición que precede al ser humano antes de la moral, bueno, invento de los griegos también, se puede pensar que similar a la tradición judeocristiana cuando se escribió, esta parte de tenemos que respetarnos,
tenemos que considerarnos, tenemos que ver qué vamos a determinar, no necesariamente dentro de bueno y malo. El problema lingüístico, y esperemos no nos desviemos mucho, es que hay muchas moralidades. Y hay muchas ideologías, ¿no? Claro. Entonces llega el señor que dirige una iglesia con alguna luz, por ejemplo, para no hacer referencias. Y entonces dice que sus deseos son órdenes, según los reportes, ¿verdad? No estamos acusando a nadie en particular. Y porque sus deseos son órdenes, la muchachita le toca pasar la noche con él. Y entonces, ¿dónde quedó la moral? Pues ahí, ese es el problema de la moral. Sí. Por eso hay un marco hoy en día, que es un poco lo mismo de la moral. ¿Son acuerdos la muchachita que rezar con él? Espérame. Sí. No, ¿qué acuerdos? No, perdón, eso que dijiste está... No, tú no puedes tener un acuerdo cuando alguien tiene poder. Acuerdos de la sociedad, por favor, no descontextualicemos. A ver, explica. Hay una transgresión. Sí, perdón. La moral y la ética son acuerdos sociales. De esos acuerdos sociales surge el derecho y surgen los 10 mandamientos, por decir algo. Cuando tú dices de la muchachita, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Habrá que preguntarle si la muchachita quiere eso. Por eso estoy hablando del acuerdo. Estamos metiéndonos en otro terreno y es terrible esto que estás diciendo, porque cuando hay desbalance de poder siempre es muy injusto eso. Pero ya propongo que nos vayamos para allá porque está medio complicado. Es que esa es otra cosa. Sí, ese es otro asunto. Pero aquí, regresando al asunto. El asunto de las moralidades es muy importante, pero muy complejo y muy variado por estas cosas. Pero hay un marco que también es acuerdo y que también es resultado de formal acuerdo en las naciones, que es el marco de derechos humanos, que es la misma historia. Acordamos que no nos vamos a matar, que vamos a procurar la libertad de los demás, que vamos a tener respeto por la propiedad de los otros, todos esos son acuerdos, y que sí, permiten el funcionamiento social. Ahora, la cosa es que en la práctica eso no se traduce. Mira, la cultura, hablando de sexualidad, tenemos un verdadero problema en cómo manejamos lo sexual. Y es un problema judeocristiano, más cristiano que judío, ¿no? En el sentido de la vinculación del impulso sexual, del deseo sexual, con lo malo. Esto es explícito. En la cosa hay un concepto religioso, pero que yo cada vez me gusta más rescatar, se llama la concupiscencia. La concupiscencia, dicen, es la tendencia al mal que tenemos los seres humanos. Y la concupiscencia la identifican los practicantes religiosos con el deseo sexual. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Tenemos una cultura... ¿Por eso hay tanto morbo? Por eso la gente se siente muy morbosa cuando voltea a ver al cuerpo de una mujer. Y lo sexual se vuelve pecaminoso. Exactamente. Y deriva en la culpa, ¿no? Exacto, y deriva en culpa, y deriva en ocultación. Por eso vende lo sexual. Exacto. Sí. Y si hay un crimen con sexo, más vende. Sí, eso es Ese es de los grandes drivers. Exactamente. Y lo cual es un atrapamiento de la cultura que nos hace mal, claro. Nos hace mucho mal. Y por eso es mi necedad de que necesitamos aprender a etiquetar las cosas de una manera menos complicada y no estas historias de lo morboso que viene del morbus enfermedad y entonces planteas? Es indeseable una reconstrucción, una resignificación de nuestra naturaleza original. Fíjate, por eso salimos también a preguntarles a las personas si se consideraban curiosas o morbosas. Vamos a ver qué tan sinceros somos. Veamos. Curioso, porque sobre todo a esta edad, ¿verdad? Ya pasando los 60 años, como que empiezas a regresar a tu inocencia infantil. Y eso es lo que estoy experimentando hoy en día, ¿verdad? Que me gustaría volver a ser niño, digamos. Curiosa, morbosa no, curiosa sí, porque pues siempre hay muchas cosas que aprender. Entonces cualquier cosa puedes aprender y siempre hay curiosidad por saber más. No, curioso. Soy actor. Los actores somos muy curiosos. Nos encanta observar una sociedad, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son policías? ¿Quiénes son doctores? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? En algunas cosas curiosa, ¿no? Más que morbosidad, es como curiosidad por algunos temas. Es que no es curiosidad, es como querer saber algo que no conoces. Y entonces indagas, pero de una forma muy fea. Bueno, para mí es fea que me hagan un morbo o que yo haga algo que no se debe. Ese es el sufrimiento.
Ajá. lo que dijo la niña. Fíjate que para mí De una la forma clasificación, digamos, sería curiosidad es esta necesidad de querer saber y de querer entender al otro, ¿no? Y morbo, a mí, así como yo me lo imaginaba antes de este programa, es como algo más compulsivo, más enfermizo, más obsesivo. O sea, una persona que tiene una obsesión todo el tiempo por algo, y que además hay un secreto detrás de eso. Mira, digamos, quisiera ¿no? retomar en ese sentido que señalas, Marisa, en la capsulita, la última niña que habló. Sí. Una niña, por ejemplo, que no tiene información sexual y por su cuenta tiene que ir a buscar libros de anatomía, Sí. lo hace con sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque está transgrediendo que si el padre, el sacerdote le dijo, que si su papá no le dio permiso, que si su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el cuerpo humano es un objeto natural al que tarde que temprano tenemos que conocer. Sí. No es posible que en sexto de primaria o en secundaria o incluso en prepa mucha gente no conoce cómo opera todavía su cuerpo y a hurtadillas, con el sufrimiento, Sí. con el secreto, con el desgaste, O la con la culpa. angustia y con los riesgos que esto implica, tiene que estar buscando información, a veces de internet que dice pura basura. Sí. Y entonces... No pura. Eso pura, pero perera. mucha. No pura, pero mucha. Mucha Sí. basura, ¿sí? Y entonces es, incluso hasta en términos de salud mental, promovemos, digamos, una enfermedad, llamémosle así, o sea, un sufrimiento innecesario para situaciones que tendrían que ser A naturales. ver, esto yo creo que nos lo va a aclarar muchísimo y vamos ahorita a escuchar los demás comentarios. ¿La pornografía es morbo o es curiosidad? La pornografía es el interés por una actividad que a todo mundo excita y que cuando uno considera A todo que el mundo tampoco. Bueno, casi. Perdón. No, perdón, pero mira, no vamos a entrar en Vamos detalle. a precisiones pero en del laboratorio lenguaje. se muestra que todos, ¿sí? Ajá. En laboratorio, en condiciones de experimentación. En laboratorio, en Ya ves, condiciones de por eso ya no- experimentación. No mientas, Olga. Sí, sí, sí. No. Pero la cuestión es que el consumo Pero, es muy grande. sí, no, claro, eso por El supuesto. consumo es A ver, brutal. pero Ahora, entonces- entonces, todo depende de cómo se viva. Y eso está medido. Y es el lente Eso que está usas para ver las También está cosas. medido. Hoy en día hay estudios que han mostrado que la mayor parte de los que usan pornografía lo usan para diversión y sin ninguna consecuencia. Otro segmento lo hace lleno de culpa, ¿no? Y lleno de morbo, ¿no? Y entonces se siente muy mal. Ahí está insistiendo y se siente muy mal. Pero el problema no está en la pornografía. Ahora, depende también de qué pornografía, ¿no? Porque hay pornografía que es representadora de cosas muy malas, como la violencia. Y eso yo creo que pues tiene Sí. su categoría El abuso de también. de abuso, Sí. o la pornografía infantil que está en todos lados Ah, condenada. sí, terrible. O con tortura, o todas esas mezclas. Pero entonces este asunto, por eso no se puede usar una Generalizar. cosa absoluta, porque lo sexual es parte de la naturaleza. Todo depende de cómo, para qué y con quién. Un poco el asunto de los valores. Es decir, eso es lo que realmente nos permite calificar un hecho. Mira, te pongo un ejemplo. Ya lo he comentado aquí. Alguna vez tuve la oportunidad de dar un año terapia a prostitutas de la Merced. Y cuando preguntábamos, ¿y qué es el tipo de cliente que viene y qué busca el cliente? Todo el mundo cree que van a la cama y acá. No. La mayor parte de la clientela va a ser escuchada y a ser apapachada. Y en la psique de las prostitutas de la Merced, y me consta, ¿verdad?, está una gran bondad maternal que es suficientemente abrazadora para cachar la angustia, el sufrimiento, el dolor de tantísimos clientes, igual socialmente malentendidos, que lo único que quieren es quién me va a escuchar Sí. y aliviar el sufrimiento. Wow, qué impresionante, la Eso verdad. no tiene nada Qué de impresionante. morboso. ¿Cuál es el morbo, compadre? ¿Cuál? El Esa- morbo es Vámonos el de la poniendo de señora acuerdo. de estarle revisando el celular. Ala, sí, y ¿con entonces, quién a ver, hablaste? ¿con quién fuiste, Ese sí es desgraciado? morbo. Hay un ejemplo de un... Pero se está transgrediendo algo moral, el derecho a la privacidad del marido o del hijo a que no le revisen el teléfono. Es que esa parte sí la incorpora, la parte de lo moral, doctor. Hay un mago que se El llama respeto. David Blind, que tiene el récord mundial de aguantar la respiración, y ahí me disculpan mis colegas médicos, 17 minutos. Wow, qué bárbaro. No, sí hay esa posibilidad. Sin problema, está Son perfectamente estudiado. características genéticas. Pero resulta que mientras el compadre estaba acá tratando de romper el récord mundial de aguantar la respiración en una burbuja acá de vidrio y con medidores y todo, ¿qué estaba haciendo la novia? Checándole los telefonazos del celular. ¿Quién te llamó y quién es esa vieja? A ver,
Eso es ¿Y tú morbo. cómo sabes eso? Él lo También por dice, morboso. él lo dice. Aquí no se puede hablar. Pero ¿qué pasa ahí? Que esa es más interesante, no la noticia en sí del logro del atleta, sino... Sí, todo lo colateral, exacto. eso es lo morboso. Eso es lo que le llama la atención a la gente, ¿no? Sí, eso es ¿Por lo que qué? vende. ¿Por qué? Sí. Pues está- Es la historia de Levinsky. Digo, ¿quién no sabe que si el jefe con la secretaria, eso pasa en todos lados? Pero, está la canción, pero- secretaria, no en todos, secretaria. bueno, en muchos lados. Pero fue la comadre de la Levinsky quien resentida dice, saca eso. Pero la morbosa en realidad era ella. La tierna y la relación de amor era entre ellos dos. Sí. Pero es la comadre la que saca y pone la etiqueta morbosa y de ahí se arma todo el escándalo. Fíjate, tenemos un material que nos va a servir para platicar todo esto. Este fotógrafo, periodista fotógrafo, se ha dedicado toda su vida, y ahorita lo comentamos contigo también, a hacer fotografías de momentos terribles. De hecho, les pido, les quiero más bien avisar que tiene imágenes fuertes este material que vamos a ver a continuación, porque este hombre de verdad, sin morbo, él habla de una manera muy espontánea y hasta de belleza en fotos donde personas aparecen muertas. Pero vamos a ver cómo lo toma él, cómo lo vive él y cómo nos lo explica desde su trabajo. Veamos. Cuando yo ya tenía mi camarita que me regaló mi papá, pues yo tenía 8 años y retrataba los carros chocados que estaban afuera de la delegación y le enseñaba yo mis fotos al Ministerio Público, al juez calificador, a los policías. Y ya me conocían que me gustaba tomar fotos de este tipo. Entonces retrataba yo a los muertos, a los detenidos, broncas y todo, tomaba fotos. Yo llegaba de niño en el carro de bomberos, un incendio, y había órdenes de que me cargara un bombero los hombros y tomaba unas fotos que cuando se revelaban era primera plana mi foto, porque yo quería que como que el que va a ver la foto lo lleve al lugar de los hechos. Cuando yo veía películas de gángster, siempre grababan en la película la gente que se acercaba donde habían matado a un gángster o un accidente. Y yo cuando empecé a tomar fotos se me metió en la cabeza que el público era muy importante. Llegaban los mirones y se acercaban y estaban observando el incendio, el accidente de carros, el muerto. Mire, por ejemplo aquí en la Avenida Revolución, aquí en Mixcoac, se le atravesó un camión de bomberos que iba a un incendio, choca con el carro de bomberos y se muere el chofer. Pero mire qué de mirón llega. Y todos están viendo mi cámara. Y aquí le tomo la foto a un niño y a su hermanita que están muertos dentro del coche. Pero me llamó la atención porque los mirones se acercan en uno de los ventanillas que están los vidrios rotos y están observando y todavía voltean a verme a mí. Mire, esta señora era una periodista, hacía libros y era muy conocida, la güera Legorreta. Lo que me llamó la atención de esta fotografía y se hizo muy famoso inclusive en mis exposiciones en el mundo, es que quedó con los ojos abiertos y como estaba muy bien maquillada, se veía muy bonita, a pesar de que estaba muerta horrible, porque la prensaron y todo. Mire, sus manos pintadas, se le veía muy bonito y no parece muerta. Y yo que vi tantos miles de muertos, se lo juro, en 50 años de carrera, y veía yo muertos en el forense, con los ojos abiertos, nada más en las películas lo vi. La muerte es una de las cosas más misteriosas. Exacto. Yo me recuerdo, perdón por interrumpir, me recuerdo que cuando estaba yo estudiando medicina, una de las cosas que más me impresionó fue el inicio de la clase de ginecología. Manuel Loría fue mi profesor, que por ahí anda todavía. Dijo, los médicos tenemos un privilegio, asistimos al nacimiento y a la muerte. Sí, es cierto. Hay muy pocas personas que podemos ver, también me tocó ver muchos, gente morir. Así es. Eso se convierte en un misterio natural. Es decir, pues todos vamos caminando para allá, pero nadie lo conocemos, en parte por el tratamiento de la muerte que tiene esta cultura. Entonces, otra cosa, no es sexualidad, pero es muy parecido, ¿no? Y el impulso de morir, el impulso de agredir y la muerte en sí.
pues es otra área de desconocimiento. Por eso el éxito aquí están los A muertos. eso iba. Por eso el éxito, porque a todo mundo nos mueve una curiosidad de un terreno prohibido. Y fíjate, me llama la atención, y eso es lo que quiero platicar contigo, Enrique, cómo él habla de belleza en una fotografía que es muy fuerte. Es la fotografía de una mujer prensada, muerta. Y sin embargo, se habla de belleza, se habla de éxito en una fotografía. O sea, ¿qué es lo que hacen las personas de tu profesión a través de todo esto que tú has estado haciendo, que se desensibilizan o al revés, hay una mayor sensibilidad? ¿Cómo viven eso? Bueno, en primer lugar, Enrique Metinides es como que una leyenda en el periodismo, en el periodismo de nota roja, ¿no? Él lleva, desde ahí se ven las imágenes, son todas fotografías en blanco y negro cuando él trabajaba en la prensa. No, extraordinarias fotografías. Creo que también le tocó a él trabajar en otra época, en otro México, que era muy distinto a lo que se maneja ahora, ¿no? Sí. En las imágenes incluso se ve toda la gente alrededor de un coche volteado, ¿no? Algo que me llama la atención y que, es una realidad que ahí se explica mucho de esto del morbo. Llegan los adultos y con el niño enfrente, o sea, lo ponen enfrente para que el niño vea la escena, ¿no? Sí. Y va el cadáver, que va el coche volteado. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues que ya se vuelva una cuestión cultural, ¿no? Que ya el niño, esos niños ahora son adultos y pues siguen consumiendo esta información. ¿Por qué? Porque pues desde pequeños se acostumbraron a ver estos casos. Como dices, si es arte o no es arte, también depende mucho del criterio de cada quien, ¿no? Yo tengo amigos artistas japoneses que vienen a México precisamente a sacar fotografías de gente muerta, gente ejecutada, y ellos ¿qué hacen? Lo plasman como arte. Vienen, algunos lo hacen en pintura, otros lo hacen en fotografía, y están exposiciones en Europa, en Francia, en Holanda, muestran este trabajo, pero no desde el punto de vista policíaco o morboso, sino como una cuestión de arte. De arte. Pero, por ejemplo, cuando estabas tú en el Alarma, ¿por qué se vendía tanto? Porque era el periódico más vendido. Bueno, Alarma como que también tuvo una transformación a lo largo de la historia, ¿no? Pero creo que lo que la caracterizó fue que mostraban los hechos tal cual. O sea, no había una censura como tal, o sea, no había límites. Sí. Siempre como que ir más allá. Aparte de eso, creo que más que también, aparte de la imagen, contaba historias. O sea, un relato de qué quiere saber la gente. Ven la imagen, pero también quieren saber qué pasó. Sí. O sea, el hecho de querer saber, enterarse de lo que... Me acuerdo, por ejemplo, de la señora que mató a su marido porque él era infiel y lo hizo tamales. Exacto. Y esas eran los encabezados, ¿no? Y ahí está uno como que no quiere voltear, pero a ver cómo lo hizo tamales y en dónde los estaba vendiendo para no ir a comprar. ¿Cómo va la receta? ¿Qué le puso? ¿A qué sabías, no? Salsa verde roja, joven. Un caso, por ejemplo, muy significativo de Alarma de los años 60 fue el caso de las famosas poquianchis. Estas mujeres que prostituían a jovencitas y después que no les servían, las mataban. Pero bueno, ¿qué hubo ahí? No era tanto la fotografía del cadáver, por mucho menos, porque no hubo. O sea, desenterraron algunos huesos y nada más eran las fotografías de las mujeres detenidas. ¿Qué fue lo que le dio el valor? El contar la historia, ¿no? O sea, fue un trabajo que hicieron de meses, casi un año de darle un seguimiento, y era contar la historia de qué fue lo que pasó. O sea, desde la visión de las víctimas hasta la historia de ellas, cómo manejaban. Y tú decías que ha cambiado mucho. Sí. Ahora que somos más morbosos y más sanguinarios que antes, menos, o sea, ¿qué? Lo que pasa es que creo que ha cambiado la capacidad de asombro de la gente. Digo, no sé, tal vez me lo puedan explicar y ellos. la sobreexposición, diría yo. Sí. Hay sobreexposición. Platícame tú. Sí, creo que la capacidad de asombro de la gente ha cambiado. En los años 60, en los años 50, una portada de un periódico rojo, por llamarlo de alguna manera, pues era un tipo que robaba, ¿no? Que se metía a las casas y le ponían y fumaban marihuana, ¿no? Como que wow, terrible, ¿no? O sea, es un monstruo, ¿no? Casi. Y bueno, ahora si no son 5 decapitados y descuartizados, pues no es noticia, ¿no? Sí, pues creo que la capacidad de asombro de la gente también ha cambiado.
porque también ha crecido la violencia, o sea, la violencia La en normalización, Exacto. la normalización de la Exacto, violencia. estamos mucho más Ahora, es muy grave, o sea, expuestos. eso no quiere decir que no se agrave, ¿no? No, claro. Pero bueno, claro sí que como que eso se ha transformado a lo largo de los años. Y, No, y es terrible, porque pues ahora tenemos mucho más acceso, los juegos de los niños y todo, pues ahí están a la orden del día y nos vamos desensibilizando. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. En el mundo de lo erótico, es válido lo que desafía prejuicios. Sin embargo, no es aceptable cuando empobrece el acto sexual y a quienes están involucrados en él. Esto es, cuando se transforma en una realidad puramente física, desprovista de emociones y sentimientos. Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Este próximo domingo los quiero invitar a que no se pierdan nuestro programa. Lo titulamos Atrévete a expresar tus emociones. Ustedes se han atrevido, lo hacen y de qué manera lo hacen. Es más, sabemos qué son las emociones, sabemos reconocerlas y sabemos distinguirlas o diferenciarlas de los sentimientos. También sabemos nombrarlas. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a entender las emociones y también actuar e interactuar con ellas? De todo esto vamos a hablar. Mándenos sus comentarios, no se lo pierdan y va a ver qué interesante va a estar. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les quiero presentar a la doctora Citlali López Orozco. Ella es especialista en medicina holística, maestra en ciencias y bueno, queremos que nos platiques un poquito acerca de esto que estamos hablando hoy, del morbo, pero la relación o la conexión que puede tener en el cerebro. O sea, ¿cómo está aquí arriba todo lo que hemos estado platicando acerca del morbo? Muy bien, pues gracias Marisa, nuevamente es un placer estar aquí. Quiero empezar con una frasecita, ya sabes que me encantan, y esta es de Paracelso. Dice, todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia a un veneno de un remedio. Y me pareció muy oportuno porque lo que pasa en el cerebro justo es una serie de sistemas de circuitos de recompensa, que es muy similar a mi gusto a lo que pasa en una adicción. En esta parte, a mí me parece importante proponerlo, la diferencia entre curiosidad y morbo, dado que sí hay neurotransmisores y sustancias que todo el tiempo se están segregando en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo para que esta condición se pueda estar dando. O sea que uno sí se puede volver adicto, digamos, a estar viendo ciertas cosas. Totalmente. Totalmente. Y justo por eso me atreví a poner esto, porque bueno, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, algún noticiero espectacular o se está viendo alguna película pornográfica, lo primero que se activa o que se libera en nuestro cuerpo es la adrenalina. La adrenalina pues nos hace tenernos como en el sistema de alerta, activa nuestra frecuencia cardíaca, cambiamos nuestra respiración, etcétera. Entonces, después de estar en un estado permanente de liberación de adrenalina, viene una cascada de liberación de dopamina y algunas encefalinas. Entonces, la dopamina está relacionada como el neurotransmisor del bienestar. Entonces, pues uno ya está así de, algo iba a pasar, algo iba a pasar, algo iba a pasar, y de repente no pasó nada y el cuerpo se relaja. Entonces, al ver que no pasa, este pequeño sistemita genera como si fuera una adicción. Y entonces la persona, ya que se relajó, ya que pasó, quiere volver a hacerlo, y quiere volver a hacerlo, y quiere aumentar la dosis. Ahorita que me estás platicando eso, me imagino que es como aquel joven que le gusta correr en su coche, justamente porque siente una adrenalina tremenda. Totalmente. ¿No? Así es. Y después la relajación y la tranquilidad de decir, ¿ves? No me pasó nada. Totalmente. ¿No? Y esto de los jóvenes que mencionas es súper padre e importante, porque justo este tema del morbo me parece que tiene que ver mucho con el desarrollo del sistema nervioso, dado que la parte frontal es aquella que nos inhibe y que dicen, hey, detente, no hagas tonterías, frénate. No corras, frénate, o no hagas eso. ¿no? Y el sistema límbico es ese sistema en el que pues estás como que probando, como que es un sistema en donde vienen mucho a encajar las adicciones. Entonces, en los adolescentes todavía no está desarrollada completamente la parte frontal. Más o menos a los 25, 26 años, el cerebro podemos decir que está completo. Por eso, cuando hay conductas que son repetitivas y morbosas, podemos decir muy ad hoc, los adolescentes son más propensos a tener este tipo de situación.
se da más morbosidad en el sentido, por ejemplo, sexual, que lo están encajando muy acá, en los adolescentes, que sí tiene que ver con cuestiones culturales, porque ha sido prohibido, porque ha sido muchas cosas, pero es algo también neuroanatómico y fisiológico. Claro. Entonces, es muy importante para mí. Y eso luego se puede modular, o sea, digamos, cuando el cerebro ya está maduro, ese joven después se modula, se autorregula. Se puede, por pura condición anatómica y neuroquímica se puede hacer. Sin embargo, las conductas que vamos repitiendo van haciendo un hábito. Entonces es importante que también hagamos que me parece muy importante que no tenemos que normalizar el morbo. Porque estas conductas que están siendo, por ejemplo, el asesinato, toda la situación social que hoy vivimos, tiene que ver con conductas morbosas. Es la perversión de la humanidad, digámoslo así en un sentido terriblemente, sí. ¿no? Es la perversión de la humanidad. Y esto me pareció como aterrizarlo un poquito a investigaciones recientes acerca de las neuronas espejo, en donde más o menos por ahí del 96, en Italia, empiezan a hacer un experimento para ver cómo es que nos comportamos en la sociedad, ¿no? Y se dieron cuenta que nosotros imitamos como por neuronas espejo. Eso es, lo que estoy viendo allá puede estar pasando en mí. Entonces nosotros nos podemos contagiar por este tipo. De lo bueno y de lo malo. Esta parte de las neuronas espejo es lo que te hace ser empático con el otro. Y te hace ser empático en el sentido de yo vengo con una sonrisa tremenda, yo vengo a darte hoy lo mejor de mí y me encuentras en este ánimo y te pones súper contenta. Pero si tú llegas y yo estoy así con mi suéter y así es que estoy muy triste, tú también te pones en este ánimo. Decía Antonio Machado, dice, yo sé que ver y oír a un triste enfada. Y es cierto, sí, porque sí hay esta especie como de contagio, ¿no? De sensación. Uno se siente bien cuando estás con gente que está bien, uno se siente apachurrado cuando estás con gente que está apachurrada, ¿no? Eso tiene que ver con esta cuestión del espejo que dices tú. Sí, sí, sí. Y es muy interesante porque abre toda una brecha de investigación sociológica y además, pues, el paradigma, el sistema nervioso central, el comportamiento humano, todo aún es un misterio. Estamos aprendiendo a comportarnos apenas. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión con respecto a la curiosidad y al morbo? Para empezar, ¿tú eres curiosa o morbosa? Marisa. Yo ya dije que soy las dos. Yo creo que también soy las dos. ¿Verdad? Por supuesto que soy las dos. O sea, si es parte de la no, aceptación de la sombra, como decían anteriormente. Exacto, ¿no? pero yo creo que si decimos que no, entonces además somos mentirosos. Además somos mentirosos, y eso sí no. ¿No? Ajá. Ok, pero la curiosidad nos mueve a todos. Pues es lo que nos ha llevado hoy a decir, hay neuronas espejo. Exactamente. Entonces está padrísimo porque es ese impulso que lleva al hombre al arte, a la cultura, a la ciencia y a todo el desarrollo. Okay. Entonces, y pues el morbo, pues sí me parece importante que aceptemos esto, pero que sí veamos cuando sean conductas que están tendiendo a ser adictivas y dañinas para la sociedad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Citlali. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a ver entonces esta entrevista que le hicimos a José Antonio. Veamos. Creo que La ventana indiscreta es una de las películas donde Hitchcock más ejerció el tema, que era uno de sus temas favoritos, del tema de poder ver en la vida del otro. Aquí el pretexto es que el protagonista, que interpreta a James Stewart, es un fotógrafo de profesión. Por lo tanto, tiene la habilidad de ver, tiene una mirada distinta a la de un ser humano normal, porque es un ojo educado. Entonces, es el placer de la mirada. Si bien La ventana indiscreta, en una primera lectura muy simple, sería la historia de un fotógrafo que gracias a ser chismoso, porque finalmente es chismoso, descubre un crimen. La película tiene muchos niveles de lectura donde el asunto se va poniendo cada vez más perverso. ¿Por qué? Porque te estás asomando sin permiso a la vida del otro, aunque descubras un crimen, y no solamente por descubrir un crimen, sino porque entra en el personaje y en los espectadores, que somos los ojos de James Stewart, entra también un cierto morbo, un cierto placer de, mira, estamos viendo las vidas que no podemos ver de manera normal. Y creo que ese por parte de Hitchcock, además de ser una reflexión sobre la perversidad, que es algo que Hitchcock
ejerció siempre, también habla de nuestro papel como espectador. Yo te decía que nosotros vemos cine en buena medida porque podemos ver vidas que no son la nuestra. El cine lo permite. El cine te permite estar dentro de un baño, dentro de una cocina, dentro de una patrulla de policía. Entonces, esas permisividades que da el cine es de lo que se trata la esencia misma de la ventana indiscreta, ¿no? Por eso él es un fotógrafo. Él puede, con el ojo educado que tiene, puede ir más allá. Pero sus ojos son nosotros, somos nosotros sus ojos, ¿no? Buenísima película de Hitchcock, ¿no? La Excelente. ventana indiscreta, la verdad. Y bueno, creo que explica muy bien esto que estabas tú también comentando, ¿no? Esta pues necesidad de asomarse por la ventana en la intimidad del otro. Sí, es ¿no? correcto. Sí, y bueno, recordando un poquito lo que en las cápsulas anteriores, la gente que platicaba, si es morboso o eres curioso, nadie reconoció que es morboso, ¿no? No. Creo que siempre está Da pena. esa vergüenza, sí, exactamente, sí, esa vergüenza por reconocer que uno es morboso, ¿no? ¿El chisme es morbo o es curiosidad? Es una necesidad. ¿Me explico? O sea, que viene Porque, derivada ¿cómo de, vende? de ¿Cómo la vende? necesidad de conocer. Sí. Ahora, hay muchos objetos y hay como una ramificación de ese mismo impulso. Uno, digamos, por ponerlo de una manera didáctica, si acá está el morboso y acá está el científico. En esencia somos lo mismo. Claro. En medio pongamos a los cineastas. Acá pongamos, digamos, un médico, es un morboso innato. Un psicólogo, oye, ¿qué pasó? Somos psicólogos, bueno, son Claro. morbosísimos, ¿verdad? Pero con pretexto, ¿me tenés entiendes? el O sea, hay pretexto. profesiones que Sí. tienen pretexto para... Un sacerdote. Pero en ese caso sabe- sería curiosidad, porque tenemos que investigar Por eso, sobre. pero son las ramificaciones del mismo impulso. Las etiquetas podemos variarlas, ¿sí? Un cuate que quiere ser superdoctorado, pues es un morboso nada más que muy elegante, ¿me explico? Un acupunturista, pues te tiene que quitar la ropa, mija. Y además te toca, no nada más ve, toca y manipula y además clava. A ver, pues es, digamos, la sofisticación del mismo impulso, ¿sí? Entonces, nada más para que tengamos en cuenta que los impulsos es muy complejo y no vale satanizar. Claro, ok. Y el servicio que vayamos a prestar con el impulso, ¿no? El masajista va a necesitar tu cuerpo desnudo, pero para acomodarte un músculo que te está doliendo. Luego ahí el trabajo tendría que ver ni con curiosidad ni con morbo, simplemente está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? La postura ética, porque si entonces el masajista ya se empieza a aprovechar o el médico se empieza a aprovechar, ya y entra el morbo. Ya pasó la Sí, por eso curiosidad. es que es tan complicado, por eso decidimos hacer este programa, porque es muy delicada la línea. Y hay cosas que consideramos que son morbo, que no son morbo, y hay cosas que consideramos curiosidad, que más bien son morbosas. O sea, está muy complicado de entender. Lo que sí me ha quedado claro, digamos, hasta ahorita, es que depende del contexto, depende de tu mirada, más bien depende de cada uno de nosotros. Del lente que pongas. Del lente que te pongas para ver si eres morboso o no, o curioso, o interesado en lo que está sucediendo. En fin, o sea, como que puede tener muchas diferentes acepciones, salvo que, y eso sí que creo que ha quedado muy claro, pises los derechos de otra persona, o sea, o te metas o con los propios. o con los O tuyos los propios, propios, ¿no? O sí. sea, que estés pisando los derechos de alguien más o los tuyos propios, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que vamos entendiendo perfecto. Pero vamos a ver qué comentarios tenemos, mi querido Oscar. Mira, por ejemplo, nos dice Zoitz das Leben. Entonces el morbo es algo del cerebro reptiliano y la curiosidad del límbico. Por otro lado, nos dice Minoru, No tan simple. es el morbo que aprovecha los circos para exhibir deformidades, la televisión para presentar casos de violencia intrafamiliar en reality shows y la gente solo ve pero no aprende. El morbo de ver accidentes y hacer tráfico sin ser empáticos, sin intención de ayudar. Que alguien además decía en una de las redes, vi un accidente hace pocos meses en un estado de la República Mexicana donde la mayor parte de las personas lo que hacían era grabarlo a través de su teléfono o de su tableta, en lugar de echar una mano, en lugar de mostrar algo de empatía, o simplemente no estorbar e irte del lugar, que muchas veces eso ayuda más.
pero decían, hoy todo lo tenemos que documentar. El número de periodistas o de comunicadores se ha ampliado enormemente, que también al mismo tiempo debo de reconocer que gracias a la capacidad tecnológica que está a la mano o al alcance de casi cualquier persona, también podemos dar testigo en video de muchas injusticias. Fíjate que se pueden resolver. Claro, y a mí me impresiona mucho, hablando de eso, nada más rápidamente les cuento, que ayer estaba viendo, justamente ya vieron que un helicóptero tuvo un accidente en Manhattan, ¿no? Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir que exista un video de alguien que estaba siguiendo ese helicóptero y que previo al accidente, porque no tiene filmado el accidente, se ve cómo está el helicóptero, cómo baja, cómo de repente como que se descompensa y dices, ¿quién estaba filmando el cielo a esa hora y justo captó ese momento, ¿no? Son cosas que es la modernidad y que a veces no nos podemos ni explicar, cómo siempre alguien tiene un video de las cosas. Bueno, y CNN en los tiempos de la guerra en el Golfo, se decía que era la primera guerra televisada, Claro. todo el morbo que podía generar esto. Otros podían decir, bueno, no, lo mío es un interés y una curiosidad genuina de saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, pero fue la primera guerra televisada. ¿Y dónde ¿no? está la ética de eso, me entiendes? O sea, ¿Hasta ¿hasta qué punto es informativo y es importante que uno pueda darse cuenta de las atrocidades que suceden en una guerra? ¿O hasta qué punto ya es una morbosidad, Pero mira, innecesaria? y ahora sí que abonando a lo que justamente nos comentabas hace rato, a partir de ese momento CNN se convierte en una cadena importantísima de noticias en el mundo, porque es el único medio que da a conocer todas estas imágenes, cuando nadie se había atrevido. Exacto. Entonces ellos deciden romper esta barrera y entonces, tal vez cuestionándose o no lo ético, pues dicen, yo lo voy a publicar porque esto seguro... Más que ético, es estético, ¿no? Pues, exacto. Sí, exacto. No es estético, pero... Y lo estético también depende de los marcos culturales, ¿no? Entonces yo creo que un ejemplo es una pelea de box. Todos hemos visto el box. Claro. A ver, la meta de una pelea de box es Dañar. destrozar, dañar. Dañar al contrario. Ahí estamos en la tele, y con eso hay millones de otras cosas normales. Los toros. Los toros, ¿cómo hace sufrir a un animal? Ah, no, es que eso es... A ver, hay un sufrimiento y hay un gozo en todo el respetable que Es aplaudimos. sangre. Es sangre. Sí, por eso te digo, es un tema complicado, la verdad. A Mira, ver, dinos, René Oscar. Huerta Monge nos dice, la morbosidad es una alteración de la salud y adelante a aquellas personas que son así. En lo personal, no me agrada. Juan Edgar Palacios, todos los aspectos predeterminados para la supervivencia son del reptiliano. Rabel, desafortunadamente muchas de las redes sociales fomentan la curiosidad insana. También depende de qué tanto uno se permita o no rebasar ciertos límites. Paloma Valerio, quien no es morboso, o más bien, quien no es morboso es porque no ve ni escucha. Accidentes, catástrofes o cualquier drama terminan en la morbosidad e irremediablemente tener ese sentimiento malsano de que uno la está pasando tan mal. Y de hecho se confiesa morbosa porque dice que con el reportaje que acabamos de pasar de Metinides, dice, hasta un cafecito me preparé para ponerle toda la atención. Dice, yo sí me confieso morbosa Es que a partir de fíjate, ese pese a momento. que las imágenes serán fuertes, no puedes dejar de verlas. O sea, quieres ver lo que está viendo el otro. Y así me pasó cuando estaba yo viendo el material, por ejemplo. Dices, qué horror, esta mujer estaba muerta. Bueno, y y sin embargo, la estoy viendo porque estoy viendo... ¿Y de dónde sacas la idea que está mal ver un muerto? No, me refiero a que así, es fuerte. O sea, es Por eso, fuerte, duro. esta es la confusión ¿No es idiomática que irrespetuoso? Pues... O sea, que estemos analizando y viendo... También depende muchísimo de las... Yo creo que aquí hay un como atrapamiento lingüístico en tanto el significado de las palabras que sí nos atrapa, ¿no? A ver. Porque como morbo es malo, pues entonces reconocer la morbosidad pues tiene que ser malo. Pero ocurre que es un componente indispensable de la existencia, porque no podemos ir por la existencia sin conocer el mal, o sin conocer lo dañino, ¿no? Que es un poco lo que pasa con todas las notas rojas, ¿no? Que sí, pues esos son horribles. Pues sí, pero hay una necesidad de saber y necesidad de conocer. Entonces, yo creo que hay que hacer una marca que probablemente sí está más en la línea de la ética que en el contenido o en la calificación. Porque, pues, con esta cosa, todo el mundo es morboso, pues sí, todo el mundo tiene ese interés
en reconocer esas cosas desconocidas, prohibidas, alejadas. Y conocer no es necesariamente malo, es lo que hacemos con ese conocimiento o cómo lo obtenemos, ¿no? Por ejemplo, el interés por la vida privada de las personas. Pues esa es una cosa que a todo el mundo nos llama la atención, porque todo el mundo queremos saber qué pasa con el mundo y estamos despistados y de ahí viene la curiosidad. Ahora, ¿qué hacemos para eso? Eso es lo que yo creo que marca la diferencia. Si en la obtención de la información que a mí me llama la atención yo transgredo el derecho del otro, aunque sea nada más meterme en el teléfono, o hacer un crimen como estar espiando, como no se vale, pues entonces ahí hay dos cosas, la satisfacción de una curiosidad y al mismo tiempo una transgresión. Yo sí creo que hay que hacer un ejercicio en tanto cuanto las dimensiones éticas de respeto a los derechos de los demás y el reconocimiento que la curiosidad la tenemos todos, aún de conocer el mal, porque no se puede vivir sin conocer el mal, claro, así de simple. claro. ¿no? Hay otro ingrediente que es lo adictivo, ¿sí? O sea, ver una pelea de box, hay quien, si no hay box un sábado, un domingo, hay drama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad que ya se vuelve parte de uno mismo, ¿sí? Pero aún ahí, el ejemplo que ponía la compañera hace un ratito es muy simpático porque la percepción de lo morboso cambia en la misma persona conforme los años y la percepción de lo placentero derivado de esa observación también cambia. El clásico ejemplo es el siguiente. A lo mejor tú, no sé si tú, pero yo sí, varios de los que estamos aquí del Jurassic Park, cuando salíamos... Ay, me dijiste del Jurassic. Yo asumo. Aquí el doctor. Okay. Sabrá perdonar aquí el colega. Cuando salíamos de la escuela a la 1, 2 de la tarde nos íbamos a los columpios. Y los columpios era padrísimo, columpiarte cada vez más alto y más alto y más alto. Y había un punto donde ni subías ni bajabas y veías la parte de ese tubo que es el soporte de los columpios. Y ahí era más que un orgasmo, ¿sí? Y luego bajabas. Ese instante era eterno, altamente adictivo. Y todos los chamacos lo buscábamos. ¿Me explico? Sí, irte hasta el techo, hasta el y cielo. No quiero hoy ver a mis hijos, o mis sobrinos, o mis nietos que hagan lo mismo porque me angustio y siento que se matan. Sí. Se los prohíbo. ¿De dónde me vino este cambio en mi mente? Mis receptores del placer y el circuito de recompensa, ¿verdad? También cambió. Sí. Y mi lente con el que veo el mismo objeto, hoy cambió. Sí. Bueno, por eso es tan relativo todo esto, incluso en la misma persona. Tiene que ver con la edad, con tu momento histórico, con tu biología, con tu herencia, con tu país, con tus tradiciones, con todo. Con todo. Entonces hablamos de relativización, ¿verdad? Es lo que dijimos hace rato. Exacto, como una diferencia y volver a poner el punto de discusión en esta parte. Un poco la banalización del concepto de adicción. Yo pienso que en el morbo sí puede haber adicción y llega un momento en que no te puedes desprender y empezarás a navegar por aguas muy profundas y un tanto peligrosas. Yo en ningún momento hablé de morbo como malo, hablé de morbo como enfermedad. Hago la aclaración y podemos revisar el programa al principio. La doctora lo dejó muy claro. Revisamos. La doctora lo dejó muy claro. Llega un momento en que el morbo, la morbosidad, la investigación dañina a mi cerebro y a los receptores del placer, por decirlo médicamente, se vuelve un comportamiento tan compulsivo que no puedo parar. La curiosidad nunca te va a generar eso. La curiosidad es una apertura y una disposición natural, ya lo definí como impulso del ser humano a buscar, a descubrir, a compenetrarte contigo mismo, con el otro y con las cosas en el mundo, por decirlo filosóficamente. Con el mundo que te rodea. Pero ¿no? estás implicando que, por ejemplo, vamos a ponernos en unos años antes, ¿no? De nuestras edades, cuando estamos adolescentes, que todavía vivimos en una cultura donde hay muchas cosas ocultas, ¿no? Están ocultas las drogas, están ocultas el sexo, está oculto el amor, está oculto muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es peligroso investigar al respecto? Yo creo que no. Yo creo que es Gracias necesario. a esa curiosidad hoy sabemos lo que sabemos. Y sabemos, por ejemplo, que las adicciones a drogas cambian en la misma persona. Si das estimulación. Y eso lo tenemos en el laboratorio demostrado. O sea, que van cambiando las drogas. Sí, porque ese núcleo de adicción, nada más le cambias el objeto. Entonces puedes reemplazar una droga, digamos, más dañina.
por un objeto menos dañino. Y la necesidad de consumo de morbo se puede intensificar más porque si caemos en el tema de la adicción, entonces ahí es donde nos perdimos. Bueno, tema complicado, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con muchísimo más. Recuerde que aquí estamos para recibir sus comentarios y todas sus sugerencias, así que aproveche estos momentos para que lo haga. Vamos y volvemos, no se vayan. Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés. Diálogos en Confianza te informa y orienta, así que te esperamos la próxima semana. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de las enfermedades genitourinarias en los hombres. Si bien son afecciones que se asocian más a las mujeres, los hombres las padecen de forma más complicada. El martes, platica con Cristina Jauregui sobre lo que significa una paternidad afectiva y efectiva. Afortunadamente, cada vez hay más hombres que han encontrado en la crianza una parte amorosa, empática, paciente y conciliadora. El miércoles, descubre con Marisa Escribano de dónde viene la amargura. Convives con personas que todo el tiempo están enojadas, todo lo ven negativo y tienen muchos resentimientos. Puede que se trate de personas que sufren de amargura. El jueves te informaremos de los créditos para la vivienda. Aunque no todos tenemos acceso a un techo, debes saber que tener una vivienda digna y decorosa es un derecho humano y un derecho constitucional. Fernanda Tapia y los especialistas darán respuestas a todas tus dudas. El viernes de pareja, opina con Carmen Muñoz sobre el rechazo sexual. ¿Te han rechazado o tú has rechazado sexualmente a una persona? ¿Qué has sentido? ¿Se puede separar lo emocional de lo sexual? El sábado, explora con Rocío Brauer las tecnologías disruptivas que están siendo un verdadero parteaguas para el desarrollo de cualquier país, como son la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, Internet de las cosas y muchas más. Finalmente, el domingo, Oscar Virués y Sandra González Rull te esperan con el tema No puedo volver a embarazarme. Infórmate sobre las causas de la llamada infertilidad secundaria. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Pues ya estamos aquí de regreso y quiero compartir con ustedes una enorme alegría que tenemos toda la gran familia de Diálogos en Confianza. Como muchos de ustedes ya saben, el Club de Periodistas de México nos otorgó el Premio Nacional de Periodismo 2018 justamente por toda esta labor tan importante de Diálogos en Confianza que hace como servicio social. Todos los que hacemos este programa nos sentimos muy honrados de haberlo recibido, pero sobre todo este premio es por y para ustedes, para la audiencia que nos acompaña todos los días en este esfuerzo que hacemos por llevar hasta ustedes una televisión de calidad, una televisión que nos ayude a ser mejores, a vivir mejor, a estar mejor en sociedad y en lo individual. Entonces, pues este es un trabajo. Ay, ya estoy aventando aquí la medalla, no, qué horror. Ahí está. Entonces, este es un reconocimiento que lo que implica es el compromiso que tenemos nosotros todos los días por llevar hasta usted lo mejor de cada uno de nosotros, de los que hacemos Diálogos en Confianza, y por supuesto el esfuerzo para que aquellos que están con nosotros también en el programa, estamos haciendo día con día para llevarle lo mejor a usted de Diálogos en Confianza. Así que un reconocimiento a todos nuestros invitados, a toda la gente que nos acompaña siempre y al gran equipo, ¿no? Que somos... No, al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, aquí está este reconocimiento que es gracias a usted. 22 años, no se dicen, bueno, se dicen muy fácil, pero la verdad es que son muchos años
de esfuerzo, de trabajo, de equipo. La verdad es que somos una gran familia y un gran equipo todos los que hacemos Diálogos en Confianza. ¿A poco no, Virués? No, sí, la verdad es que yo lo he compartido. Es un gran orgullo pertenecer a este equipo, a este programa. Han pasado muchos años, muchas personas que también no están ya y también merecen este reconocimiento porque son, pues creo que muchas personalidades también. Pero las que han más formado parte de nosotros, esta porque familia. pues es del año pasado. Sí, exacto. No es cierto, Pero ahí estoy está. bromeando. Claro, claro que sí. Bueno, y vamos a continuar entonces con nuestro tema, pero vamos antes a ver el siguiente resumen de lo más importante que hemos dicho a lo largo de este programa. Veamos. Morbo es enfermedad. Mórbido es lo que hace mal. Cosa que transgrede la norma social o que transgrede lo deseable, eso se vuelve interesante. Y no solamente lo abarca estas aristas del morbo a la cuestión de la muerte o de la violencia. Creo que la cuestión, por ejemplo, de los espectáculos se aprovecha mucho de esto, ¿no? Del querer saber la vida privada de las personas. Morbo en su definición es esa, pero vamos entendiendo que la cultura occidental es dicotómica, o eres bueno o eres malo. Y lo que va entre líneas, prohibida con angustia, que esto es lo que a la mente le lastima. Como que en este tema del morbo, indudablemente se está transgrediendo algo, pero en el tema del morbo no es externo, sino que tiene que ver con algo interno. Está en la cabeza y si uno se traga la idea de que es malo, todo lo que uno considere que es malo es morboso. La barrera entre el morbo y la curiosidad termina siendo bastante porosa y bastante peligrosa. Nos calificamos como buenos o malos al querer enterarnos, o sea, que rebasar el límite del conocer a llegar al morbo, ¿no? Esta parte de tenemos que respetarnos, tenemos que considerarnos, tenemos que ver qué vamos a determinar, no necesariamente dentro de bueno y malo. Tenemos un verdadero problema en cómo manejamos lo sexual. Y es un problema judeocristiano, más cristiano que judío, en el sentido de la vinculación del impulso sexual, del deseo sexual, con lo malo. Una niña, por ejemplo, que no tiene información sexual y por su cuenta tiene que ir a buscar libros de anatomía, sí, lo hace con sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque está transgrediendo que si el padre, el sacerdote le dijo, que si su papá no le dio permiso. ¿Qué? Pues porque lo sexual es parte de la naturaleza. Todo depende de cómo, para qué y con quién. La curiosidad de conocer las cosas ha sido entregada a los hombres como un castigo. Michel de Montaigne, escritor y filósofo francés. La primera y la más simple emoción que descubrimos en la mente humana es la curiosidad. Edmund Burke, político y escritor irlandés. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y hablando de todo este tema de la curiosidad y la morbosidad, bueno, pues esto ha estado plasmado en el arte, en el cine, como ya hemos hablado, en todos lados. Y no es la excepción en la literatura. Vamos a ver la siguiente entrevista a la escritora Ana Clavel. Casi podría asegurar que todo lo morboso tiene su lado obsceno, porque justamente esa representación interna que te haces de lo que estás imaginando a propósito de lo que te ha despertado curiosidad y quizá después deseo, entonces es una fabricación fuera de la escena, pero sobre todo llevada a estos grados de excitación que también le añaden notas particularísimas, porque lo que sí es cierto es que el deseo nos desata, pero a cada uno de manera particular, singular, que tiene que ver con cómo introyectamos, sí, el deseo, la capacidad de fantasear y que muchas veces está vinculada con el morbo. Considerando que lo erótico y lo pornográfico no son categorías de calidad, sino que son manifestaciones cercanas, pero diferentes, ¿no? Lo erótico tiene que ver más con lo implícito, con la sugerencia, y lo pornográfico con lo explícito, lo evidente. Entonces,
Hay obras en las que se conjunta, y muy bien, como en el caso de la obra de Anaïs Nin, los cuentos de Anaïs Nin, que son muy sugerentes, pero generalmente hablan justamente de perversiones, y hay momentos en los que hay escenas verdaderamente pornográficas, ¿no? Evidentes, explícitas. Si pensamos, por ejemplo, en la obra del Marqués de Sade, que es una obra pornográfica por lo explícito y por lo reiterado de las escenas sexuales, lo cierto es que es una obra que ha sobrevivido y que cada vez tiene mayores adeptos por su carácter transgresor y porque hay una postura incluso filosófica del Marqués de Sade para asumir la sexualidad como quizá la última y primera gran locura que nos vincula con el universo y que no hay otra posibilidad. Qué interesante, ¿no? Sobre todo hablaba de Anaïs Nin y bueno, pues estamos hablando de muchísimo tiempo antes que fuera todo esto tan abierto. A lo mejor hoy, si lo leemos, que yo creo que sigue siendo fuerte, pero si lo leyéramos hoy sería mucho menos impactante que en el tiempo y en el momento en el que lo escribió, ¿no? Y es así como va cambiando todo. Claro, y bueno, por ejemplo, en cuestiones históricas, no nada más la cuestión sexual, sino también de violencia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando decapitaron a todos los nobles, pues la concurrencia de gente para ver cómo le cortaban la cabeza era impresionante, ¿no? Sí. Entonces, digo, no es una cosa nueva, sino que ese interés, esa necesidad de presenciar o de ver estos hechos. ¿Qué te dejó a ti todos esos años de trabajar, digamos, en el Alarma? ¿Qué significó, pero para ti, digamos? Bueno, lo que pasa es que uno como periodista tiene que separar la cuestión sentimental con la visión del periodismo. Si uno se involucra sentimentalmente en un hecho violento, pues sí, llega a afectarle a uno. Entonces es muy importante no involucrarse sentimentalmente en estos hechos. Dejarlo por separado. Sí, ¿no? porque hay historias muy cruentas, muy desgarradoras que, bueno, cualquiera pueden afectar, ¿no? Entonces siempre es la pregunta, ¿cómo te afecta psicológicamente? Sí, te afecta mucho porque la mente se carga, valga la expresión, de la fuerza emocional de este evento. Recién hemos hecho investigación en este tipo de poblaciones de alto riesgo, llamadas así, digo, todos somos de riesgo. Encontramos que los médicos, los periodistas, entre otros, sobre todo cuando están en formación, o sea, que están empezando a salir al campo, a ver a los pacientes, etcétera, tienen de los niveles de estrés más altos. Entiendas estrés, burning out, además del bullying de la banda, etc. Sí. Y hay un problema que se llama en psicología ideación suicida. El 80% han tenido en mente durante ese periodo de la formación ideas de suicidio, al menos una vez. ¿Sí? Qué fuerte. Lo cual es altísimo. Sí. La población general anda con 40, una cosa así. Pero además no son entrenados como parte de la carrera, ni en medicina, ni en periodismo, a hacer frente al nivel de estrés tan alto inherente a la profesión. Esta adrenalina, ¿no? La adrenalina se puede aprender a manejar. Allá la doctora me podrá, ¿sí? ¿Qué es lo que le enseñamos a los alumnos con una serie de técnicas psicológicas? Médicos, etc. Pero cuando te dejan en bruto, pues cada quien se rasca con tus uñas. Y ese mecanismo que tú dices, en parte es una cosa que se llama represión, en parte es anulación, en parte es otra cosa que se llama sublimación, que es la parte, digamos, más glamorosa, pero no cabalmente todos somos exitosos. Y hay un costo emocional, ¿sí? Y por eso, en el Pero caso, lo importante es también mantenerse humano, porque luego obviamente, muchas este es veces el tema de la empatía. la parte, sí. exacto. La parte humana sería la parte de la empatía, donde eres capaz de ponerte en el zapato de otro y poder sentir, pero también aportar para alivianar este sufrimiento. Ese toque humano lo tiene Metinides, porque él no nada más era presentar, él también se ponía en la parte del espectador, ¿cómo quisiera yo que el otro lo viera? Claro. Ahí está el ángel. Sí. Entonces, en la mente, esos mecanismos que son tan oscuros, pero tan conocidos, pues, cuando uno los estudia, es lo que son los grandes motores de la conducta humana. Entonces, aquí en China, en Francia, en la época de la guillotina, y ahorita que hay 12 decapitados en cualquier lugar en Guerrero, el driver de la conducta humana es el mismo. ¿Cómo pasa en el otro? Y la fantasía es
para que no me pase a mí. Sí. ¿Me Lo que explico? no hay que acostumbrarse nunca es a la violencia. Nunca. No la podemos Oscar normalizar. Invirgüez, tenemos muchos pendientes ahí. contigo. Muchos comentarios, nos dice por ejemplo Olga Lidia Vallejo, excelente programa y la verdad es que sí siempre asociamos morbo con sexualidad o con tragedia. Andrés, ¿por qué a una persona con diferente orientación sexual se le tiene que respetar y a quien actúa de forma diferente se le cataloga como morboso o se le denota como una aberración? ¿Me pueden explicar? Creo que todos somos morbosos o curiosos de alguna manera. Esa es la complicación idiomática a la que me estaba yo refiriendo al inicio del programa. Si todo lo ponemos en el mismo básquet o la misma cosa, pues entonces se hace una confusión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con la orientación sexual, la inclusión de la diversidad en la sociedad, y esto hay algunos que todavía siguen sintiendo esa morbosidad porque etiquetan lo diferente sexual o lo sexual como malo. Y entonces se hace una confusión. Ahí es donde yo he estado insistiendo en que necesitamos una reflexión social que le quite lo malo a lo morboso, cosa que es casi imposible porque morbo significa enfermedad. Pero habría que encontrar un truco que permita que la curiosidad, aún de las cosas transgresoras, la podamos vivir sin culpa. Y eso no es tan difícil. Ahora, otra cosa es el asunto de lo que ha venido pasando con el asunto de la diversidad sexual, la enorme variedad de cosas sexuales que generan culpa en muchas personas. Y entonces morbosidad, ¿no? Es donde se complican las cosas. Y ahí necesitamos avanzar como sociedad, porque una cosa es reconocer, por ejemplo, la realidad de las diversidades sexuales, ¿no? Hay muchos procesos que generan muchas formas de expresión sexual que todas deben de poder caber mientras no incidan en los derechos de alguien más, ¿no? Ahí está el límite, clarísimo. Y entonces, pues simplemente si eso no sucede en la sociedad, es una sociedad con una ambivalencia y con una confusión y con una mezcolanza de conceptos que es básicamente donde estamos. Fíjate, voy a leer esta pregunta porque creo que va a ayudar mucho a entender todo lo que estás diciendo. Joano nos dice, a ver qué opinan. La curiosidad es cuando uno procede a ver algo por primera vez. Morbo es verlo una segunda o más veces para observar los detalles. En ese sentido, cuando algo es diferente a como yo pienso, a como yo soy, es decir, la orientación sexual, si yo lo veo por una segunda vez, lo analizo, me sensibilizo, creo que no tiene una carga de morbo. Por el contrario, allí donde más bien hay es empatía lo que hay. Entonces, creo que analizarlo una y otra vez, aunque a mí no me toque, es decir, yo no comparto la misma forma de vivir, pero ¿y qué pasa si existe eso o no? Es decir, tal vez no observarlo con un ojo juicioso, sino simplemente con decir, pues sí, forma parte de la vida, de la diversidad, de la sociedad. Es como cuando, por ejemplo, ves a una persona que tiene algún tipo de discapacidad o que tiene algún tipo de problema para hablar o ¿La para puedes moverse? ver con morbo? ¿Qué pasa cuando inevitablemente volteas a ver a esa persona porque te llama la atención? Porque la sientes, la vives, la notas diferente, volteas, te llama la atención. ¿Es morbo? ¿Es malo? ¿Es curiosidad? Es curiosidad y todo depende de lo que haces con la otra persona. Si tú de verdad quieres satisfacer tu duda de qué es lo que está pasando, la respetas. Si en el proceso haces cosas que lesionen a la otra persona, pues yo creo que es condenable. Y pues yo no sé si sea eficiente seguir usando la palabra morbosidad por la confusión que evidentemente genera, o nos convenga socialmente buscar otras, como por ejemplo la necesidad de respeto. Claro. Si mantenemos la necesidad de respeto ante las cosas que nos generan curiosidad, yo creo que es otro panorama a estar con esa confusión de que entonces es medio malo porque entonces estamos incidiendo. Entonces, porque los niños, fíjate, los niños lo tienen de manera natural. Sí, claro. O sea, un Curiosos. niño se queda viendo, son curiosos, Naturalmente. y se quedan viendo a alguien y tú le dices, niño, volteate para acá. Eso no, porque pues, es una falta de respeto. ¿Podríamos distinguirlo tal vez como curiosidad y curiosidad mórbida? No, la curiosidad es un impulso sano, natural en todo ser humano. Eso nunca nos lo vamos a poder quitar. El problema, y ahí sí viene con el condicionante muy fuerte económico de la explotación o sobreexplotación del morbo. Es que el morbo vende, y si no que lo diga el doctor.
¿Tú vendes morbo? El que vende morbo es él. Como el ¿Qué le sabes, Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ve a una persona con discapacidad o con falta algún miembro o algo? ¿Y qué pasa cuando agarran el teléfono, empiezan a grabar y lo suben a redes sociales? Eso es una falta de respeto. Claro, por supuesto. Entonces, Morbo. ahí se rebasó la línea, delegada línea de curiosidad. Ya. Con el, Claro. con el O morbo, sea, ¿no? nos queda claro qué es lo que haces con eso. Sí. Ok. Oscarín. Nos dice por otro lado también, bueno, en esta llamada telefónica Graciela Valencia Martínez, el morbo me lo imagino como un cocodrilo que sale de su pantano a ver el mundo y luego regresa a su pantano. A mí me da muchísimo morbo el cómo será la vida de las personas. Tenía una amiga y por morbo un día me fui a meter a su casa, pero yo como los cocodrilos salgo y luego regreso a mi pantano. Espero que no se haya regresado. No mordió. Nada de Eso suena Exacto, curiosidad más bien. No mordió. Un anónimo nos comparte, ¿cómo puedo diferenciar entre el morbo y la curiosidad? Bueno, Ya pues dijimos. es una eterna duda. Ernesto Higareda, la diferencia entre curiosidad y morbo es cuando pasamos cerca de un accidente y surge la curiosidad de saber qué pasa. Al interesarse que hubo atropellado, el morbo es que nos hace ver cómo quedó el muertito. Entonces, la curiosidad nos hace querer saber qué pasó, pero el morbo, el cómo quedó. Juan Francisco Meso, a Carl Gustav Jung no es fácil de comprender. El morbo viene mencionado en su libro, Las sombras, y se trata de la atracción por la curiosidad, por lo horrible o por lo desagradable. El morbo es sacar lo privado a la luz para hacerlo público, pero además te lleva a la perversión, y en este mundo, pues de lo que se trata en la mayor medida es de lo posible es de evitar a la gente todo ese sufrimiento. La perversión es una enfermedad psicosomática y muy dura. Felicidades por... Hay un problema idiomático también tremendo. Mira, la cosa es cómo se contamina el lenguaje. Mira, en las descripciones originales, perversión era el impulso llevado a otro lado. Así es como se conceptó. Hoy en día, perverso es malo. Ser perverso es ser malvado. Pero además se agarra parejo. Y agarra parejo. No es un término técnico, sino se vuelve socializado. Es una cosa muy sea. complicada. Por eso se ha abandonado. Se ha abandonado el lenguaje científico porque es muy difícil precisar. Porque cuando cada quien entiende lo que quiere, pues entonces se asma un problema de claridad. Y la perversión original no tiene que ver con la maldad. Tiene que ver con procesos que se suponían que ocurrían y que ahora además entendemos de manera pues bastante distinta, porque hablando de neurofisiología y de neurociencia hay muchas cosas que explican toda esta diversidad humana y no realmente el encaminarse al mal de nada. Y de ahí la necesidad de inclusión. Pero son cosas que sí, yo creo que sí se necesita desarrollar un esquema idiomático y de lenguaje más preciso para salir de las confusiones. Pero mira, más allá, tienes razón, pero más allá del lenguaje o no, más allá de saber los términos o de conocer las palabras exactas con las que se puede definir, más bien lo que nos importa que quede claro es esta cuestión de no ser tan estrictos y tan juiciosos en sentir que una curiosidad que va un poco más allá tiene algo de malo. Somos curiosos, somos morbosos por naturaleza. El daño está en lo que hacemos con esa información, en el daño que le podemos hacer a alguien más por subir esa fotografía ridiculizándolo o burlándonos, en el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando a lo mejor estamos excediendo límites que no deberíamos de exceder. Entonces sí quiero que quede claro eso, porque pues sí, efectivamente, las personas comunes y corrientes como nosotros no tenemos a lo mejor los términos exactos y el no sé qué, pero sí se siente cuando algo está bien, cuando algo está mal, cuando algo me daña, cuando algo daña al otro. Sí. Y yo creo que ese sí puede ser un parámetro interesante y importante como para tomar en cuenta, digamos, como resumen de este programa. ¿Con qué nos podemos quedar? El gran motor de todo esto es la necesidad innata del hombre de tener un control sobre sí mismo y sobre lo que le sucede. Si algo desconozco, ese motor empieza a operar y ya va tomando miles de caminos, pero necesitamos finalmente conocer y conocernos. Así es. Yo diría, la conciencia como órgano del sentido, desde la logoterapia de Víctor Frankl, nos va a marcar, siempre va a marcar la conexión con el valor valioso, el valor positivo y de tendencia universal.
Entonces, es importante que conectemos con nosotros. Aquí viene el tema del autoconocimiento. Conectemos con nosotros porque hago empatía contigo. Nos va a marcar cuándo eventualmente nos estamos pasando y eso lo sabemos. Cuando estamos comiendo, vamos sintiendo la sensación de llenazón. Igual va a pasar en un momento con la curiosidad y tenemos que empezar a detener cuando entre el morbo porque se puede ir como bolita en tobogán y entonces ya no lo podremos parar y entraremos en el terreno de lo enfermo que no lo podemos evitar. Podríamos verlo desde otras categorías y desde otras posturas, pero es importante que las personas sanas a quienes llega este programa, las personas que están buscando instrucción, que están buscando vivir bien, sanamente, respetar al otro, mucho cuidado con el morbo. La curiosidad es sana. Y otra cosa, lo erótico es personal, lo puedo negociar con el otro, conmigo mismo. La pornografía, estoy retomando las palabras de la escritora, la pornografía es externa, no tiene nada que ver con nosotros y en mi humilde opinión, que también tengo derecho a mi opinión, no nos deja nada bueno. Mucho cuidado con la pornografía, muchachos, les quema el cerebro. No puedo dejar de Ahorita decir se quedan platicando porque este programa ya se acabó, nos estamos despidiendo, pero no es tan así peligroso. que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. acabó. Les recordamos que la próxima semana estaremos hablando acerca de la amargura. ¿Qué hace que las personas de repente se vuelvan tan amargas y tan dolidas en su vida? Próximo miércoles. Hasta la próxima. Muchas gracias.